Un libro. Probablemente de los últimos que he leído, los de Stieg Larsson, pues cualquiera de los tres, ¿no? Una película. Una de mis favoritas siempre ha sido Jerry Maguire. Me gusta porque está involucrado un poquito en el deporte también. Pero bueno, soy muy peliculero. Un actor. Actores, siempre me ha gustado mucho Edward Norton y Denzel Washington. Una actriz. Actrices, no sé, Angelina Jolie, me gusta la energía que pone en sus películas. Probablemente si tuviera que elegir una, elegiría ella. Un personaje histórico. Pues, no sé, Cristóbal Colón, por ejemplo. Un deportista. Siempre me ha gustado mucho Michael Jordan. Siempre fue uno de los deportistas que me apasionó. Español, pues afortunadamente tenemos muchos. Rafa Nadal, sin ninguna duda, uno de ellos. Pero bueno, Iker Casillas, la verdad es que hay muchos y muy buenos. Tu mito, tu referencia en no solamente en lo deportivo, sino en lo humano y en ser buena persona, humilde. Bueno, pues ahí sin ninguna duda yo tendría que decir que mi padre, ¿no? Es un poquito en el que yo siempre me he fijado y bueno, pues mi padre y mi madre son los que me han intentado hacer de la manera que soy, que bueno, pues esperemos que estén contentos con lo que han logrado y bueno, pues ellos siempre fueron los que me fijé. Cuéntanos los próximos compromisos ya de final de temporada. Pues ahora todavía me quedan 3 o 4 semanitas de descanso, en las que bueno, pues intentaré ponerme a tono. Y luego pues ya a finales de noviembre voy a Dubái para el Race to Dubai, el último torneo del año de allí, del Tour Europeo. Y luego de ahí pues vamos a Tailandia y a Malasia. Y bueno, pues ahí a mediados de diciembre acabaré, luego descansaré un poquito y ya a mediados finales de enero empezamos otra vez la temporada. Cuando estoy en un torneo, normalmente, digamos, si juego a las 12, me gusta llegar sobre las 11 o un poquitín antes, hago un poquito de estiramientos en el vestuario, luego voy a campo de prácticas, caliento un poquitín, unos 15 minutitos también, para coger un poquito de tono y bueno, pues ya de ahí prácticamente al tiro del 1 para empezar el día, ¿no? La verdad es que yo pues, pensaba que tenía buena vista, pero a principios de verano me fui al oculista, porque tenía un problema en un ojo, y me miró un poquito y me dijo pues sí, que tenía un poquito de astigmatismo en los dos ojos, ¿no? Me dijeron que la operación no era complicada, que se hacía rápido y que luego pues, los resultados suelen ser muy buenos. Y bueno, pues decidí ir a Oviedo y hacérmelo estos días. Y nada, pues ahora simplemente pues tengo que estar un par de meses poniéndome gotas en los ojos. Tengo que llevar gafas de sol durante el día para que no me dé mucho la luz. Es complicado, ¿no? El popularizar el golf en un país en el que el fútbol reina. Obviamente pues la crisis no ayuda, pero bueno, obviamente cosas como semanas como las de la Ryder pues ayudan, pero bueno, las federaciones tienen que intentar, si pueden, hacer algún esfuercito más, ¿no? Y dar alguna facilidad más a la hora de que la gente pues vaya a jugar a golf y bueno, pues nosotros intentamos hacer todo lo que podemos para que la gente se coja y esperemos que poco a poco pues la prensa también le dé un poquito más de bola, porque además creo que tenemos muy buenos jugadores españoles ahí jugando a alto nivel y bueno, pues todo lo que ayude a promover el golf siempre es bonito.